hay muchas noticias alrededor de supuestas torturas con electricidad y desapariciones de jóvenes luego de la marcha del miércoles. ¿Tiene conocimiento la Iglesia venezolana de eso? Y en caso de que eso fuera verdad, ¿cuál es el llamado a las autoridades? No tenemos ese conocimiento. Y en caso de que eso fuera verdad, el llamado es al respeto a la vida y a todos los derechos humanos. La obligación fundamental es tomar las medidas para evitar la violencia, pero cuidando siempre que la persona mantenga todos sus derechos. Monseñor, los familiares que ayer permanecían en el Palacio de Justicia alegaban que fueron detenidos, emboscados, un grupo de jóvenes que llegaban a Plaza Venezuela. Hoy se habla una cifra entre 70 y 125 detenidos. ¿Qué dice la Iglesia Católica de estos jóvenes que ustedes hacen relevancia sobre el no usar la violencia, pero hay un grupo de personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta en Venezuela? Justamente en este comunicado nosotros decimos que la protesta es legítima y es constitucional y que por tanto la protesta es un derecho de todos los venezolanos y que no puede ser ni criminalizada ni reprimida violentamente. Sobre el plan de pacificación que hoy lanza el gobierno, ustedes tuvieron reuniones con el ministro Torres. Este plan, se les dio una copia, fueron invitados, el presidente llamó a todo el mundo, y en caso que no, ¿qué esperan que incluya este plan? Nosotros como pastores de la iglesia y como venezolanos sentimos y estamos de acuerdo en que todo lo que contribuya a bajar las tensiones y a lograr la pacificación, que no significa sometimiento, pacificación significa todo un proceso de reconocimiento del adversario, de reconciliación para llegar a la paz como punto final, por supuesto que lo apoyamos completamente. ¿No le parece, monseñor? Uno, quisiera saber si la Vicaría de Derechos Humanos, tanto de Caracas como las otras vicarías que tienen las distintas arquidiócesis, variaciones de derechos humanos de la Iglesia, están atentas a lo que está ocurriendo, si la Conferencia Episcopal se ha puesto en contacto con ellas para saber la situación de todas estas denuncias, si lo tiene pensado hacer. Y en segundo lugar, ¿no es contradictorio o casuístico que este plan de pacificación coincida con estos sucesos donde un grupo de personas señalan a grupos armados de simpatizantes del gobierno de haber actuado? O sea, que se dé esa situación. O sea, que el presidente lance el plan de pacificación y que días antes hayan ocurrido estos incidentes. En cuanto a la primera parte, evidentemente que estamos en contacto con la Comisión de Justicia y Paz de Cáritas y también con el Foro por la Vida, que pronto, además, dentro de muy pocas horas, también se van a pronunciar al respecto y ellos van a descender a detalles que nosotros en este comunicado no podemos tocar, y a ellos podrán hacerle preguntas muy concretas. Y en segundo lugar, nosotros también lo decimos al comunicado, que evidentemente el proceso de pacificación tiene que pasar por el desarme de los grupos violentos y tiene que entrar en la política de desarme. Es decir, no se puede hablar de una política de desarme y dejar que los grupos violentos sigan armados. Ajá. Monseñor, en el punto 6 usted hace una exhortación a los directivos de medios y periodistas. Sin embargo, es conocido que el día miércoles prácticamente todo el país estaba incomunicado, enterándose por redes sociales. ¿Cómo está evaluando la Iglesia venezolana, la Iglesia Católica, el tema de la información, de la comunicación y de que prácticamente los venezolanos se están enterando por los medios internacionales de lo que ocurre en el país? Sí, precisamente en el número 2 decimos que el ejercicio, el derecho a la libertad de expresión e información son valores sociales que son imprescindibles, una palabra bien fuerte, imprescindible para el ejercicio de una auténtica democracia. Todo lo que disminuya la información y la libertad de expresión disminuye también la democracia. Específicamente quería saber su opinión con respecto al hecho de que hayan sacado del aire ese día a NTN 24 cuando era el único canal que estaba transmitiendo en vivo lo que estaba pasando. Eso por un lado, y también quería saber su opinión a propósito de que al día siguiente hubo algunos diarios de los más importantes del país, como el Universal y Últimas Noticias, que prácticamente invisibilizaron las muertes en la primera plana.
Sí, eso entra precisamente en lo que estamos diciendo, que todo lo que disminuya la libertad de expresión o disminuya la información, que es un derecho del pueblo, eso disminuye el ejercicio de la democracia. Por eso el llamado es al respeto a la libertad de expresión y a los medios de comunicación social. Monseñor González, secretario general de la conferencia, también puede responder, así que yo le cedo el puesto a él. Monseñor, ¿qué le dice usted a las familias que hoy tienen familiares detenidos? El gobierno acusa a los estudiantes. Ayer había un video presentado por el propio presidente de la República, en el que mostraba, bueno, gente encapuchada, mostraba actos de violencia, pero no se mostró también cómo cayeron y murieron parte de, bueno, de los que fueron víctimas, ¿no? ¿Qué mensaje le dice usted a las familias venezolanas? O sea, ¿qué le dice la Iglesia? Ustedes están en oración permanente, según el comunicado, pero realmente en el Palacio de Justicia están solos, solamente con una ONG que los está ayudando. ¿Qué le dice? A través de este comunicado estamos haciendo llegar nuestra cercanía y nuestras condolencias a los familiares, y no solo a los familiares, sino a todos los padres y madres de familia que en este momento se preguntan dónde están sus hijos y no tienen una información precisa. A través de los organismos que la Iglesia tiene en el campo de los derechos humanos, ha estado en contacto también con esos familiares desde el día lunes de esta semana, de cara pues a los acontecimientos de la semana pasada, y lo seguirá estando. Creo que es importante que en el plano del cumplimiento del debido proceso, pues los familiares tengan acceso a los que han sido detenidos y tengan la información precisa de dónde están, tengan acceso también pues a sus legítimos defensores. ¿Cree la Iglesia Católica que hay en Venezuela una verdadera democracia y un verdadero Estado de Derecho? Bueno, hay signos por los cuales se ve que hay un debilitamiento de esa democracia, y es lo que estamos denunciando en este momento. ¿Creen que existe un golpe de Estado en desarrollo? Hablar de golpe de Estado es una cosa muy grave. La Iglesia no habla de golpe de Estado, y también pues creemos que no se debe hablar de un golpe de Estado, a menos que se pueda probar que existe como tal. Existen en este momento unas manifestaciones públicas de diversos sectores de la sociedad que reclaman derechos de diversos géneros, derechos laborales, derechos a participación política, derechos en cuanto al conocimiento de el por qué se actúa de una determinada manera, y hemos dicho que cuando esas manifestaciones son concordes pues, a la Constitución y a las leyes, y se realizan de modo pacífico, son manifestaciones legítimas. Le agradecemos muchísimo por su participación. Buenas tardes.